Mainz, Alemania, en el Instituto Max Planck para la investigación de polímeros. Tiene dos postdoctorados, el primero en el Centro de Investigación de Jülich y el segundo en CISA, Italia. Trabajó en simulación de fluidos y macromoléculas, desarrollando métodos. Luego tuvo una experiencia en Fundación Ciencia y Vida y ahora finalmente trabaja en la Universidad Austral de Chile, en el Departamento de Ciencias Físicas y Matemáticas, en el cual es docente, académico e investigador. Entonces, voy a darle el pase a Simón, por favor, para que nos comente ¿Está su bien? investigación. Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Alto y claro. Bueno, primero, gracias Sebastián por la introducción y gracias a todos los presentes por estar aquí. Voy a hablar de una parte muy localizada de mi trabajo y del trabajo que tenemos en conjunto con el equipo Motivus, del Instituto de Informática de la Universidad Austral de Chile. Y el trabajo se centra básicamente en el cómo distribuir el cómputo que estoy haciendo para determinar las estructuras del genoma viral en el interior de un virus. Por lo tanto, de eso se trata particularmente el trabajo. ¿Okay? Estar hablando brevemente de cuál es la motivación que hay detrás del cálculo computacional y del modelo estructural de los virus, para después explicar cómo esto se puede implementar mejor mediante la colaboración con el proyecto Motivus. Lo primero es que quería hablar brevemente de lo que es darles una motivación de lo que es la simulación de macromoléculas. Hacer simulaciones computacionales de fenómenos moleculares y por qué es importante también el hecho de que los jueguen un rol fundamental en lo que es la indagación de fenómenos moleculares. Lo primero es que los computadores, las simulaciones computacionales permiten el estudio detallado de ciertos fenómenos a una escala que no se puede acceder con modelos teóricos, digamos, desde las ecuaciones puras, ni tampoco desde métodos experimentales de observación directa. Por ejemplo, lo que pueden ver en la figura que está a la derecha arriba, lamentablemente no se puede ver el mouse, pero ven que la figura está marcada, es el encapside viral del virus del SIDA, del VIH. ¿Okay? Como ustedes pueden ver, cada una de estas estrellitas o estas unidades verdes son básicamente miles de átomos que consisten en una proteína que finalmente se ensambla a través de interacciones moleculares con otras para formar de manera, digamos, espontánea lo que vendría a ser el cápside viral. Más adelante voy a hablar un poquito de virus para hablar un poco más de lo que viene a ser la estructura, pero como pueden imaginar, el proceso de ensamblaje es algo que es sumamente complejo, que como decía, no se puede atacar directamente por ecuaciones de movimiento o algún tipo de approach más teórico de papel y lápiz, y tampoco es que se pueda observar en un microscopio, ¿ya? Esto es algo mucho más pequeño que está en la escala nanométrica, y por lo tanto uno tal vez puede acceder a algunas imágenes a través de la estructura por algunos experimentos de scattering, o cosas por el estilo, pero de ver el proceso dinámico es algo que resulta bastante complicado. Por lo tanto, las simulaciones moleculares ya pueden jugar un papel importante acá, pero tampoco es miel sobre hojuelas, porque el hacer las simulaciones tiene también sus ciertas limitantes, como vamos a ver más adelante. Y por otra parte, la obtención de propiedades de ciertos materiales, como pueden ver, por ejemplo, abajo, donde uno tiene un gráfico, o sea, perdón, una representación gráfica de lo que vendría a ser un pedacito de nanotubo, con una interacción con átomos de oro, por ejemplo, sirve para entender cómo pueden afectar ciertas modificaciones estructurales a nivel microscópico en las propiedades de los materiales que podrían ser su resistencia, su conductividad eléctrica, etcétera, etcétera. A la derecha pueden ver también, por ejemplo, cómo se puede medir la resistencia de una solución de polímeros frente a un esfuerzo de compresión, y por lo tanto, el hecho de tener acceso mediante las simulaciones computacionales a una descripción microscópica nos permite no solamente indagar, como había dicho, en los fenómenos a una escala molecular, sino también el poder ahorrarnos también el tiempo de hacer experimentos que pueden resultar muy costosos o que pueden resultar infructuosos también dependiendo de la región de parámetros que se esté explorando. Por lo tanto, no es solamente la simulación molecular algo de interés científico para poder indagar y conocer parte de los fenómenos que no podemos ver usualmente, sino que también tiene una gran cantidad de aplicaciones tecnológicas que pueden permitir el desarrollar o controlar algunos fenómenos o algunas propiedades de una forma mucho más eficiente y efectiva. Ahora, lo que me concierne a mí es la simulación de macromoléculas. ¿Qué son las macromoléculas? Básicamente son moléculas, digamos, que están compuestas por varios cientos o miles de átomos, usualmente de importancia biológica, que es lo que concierne al trabajo presente, y por lo tanto,
tienen una cierta, no solamente una relevancia biológica, sino que habitan dentro de un espacio de tiempo y de longitud, digamos, que es característico. Como pueden ver, por ejemplo, en la figura que está a la derecha, una célula habita en una región, o se mueve en una región que puede ir desde unos varios milímetros hasta una región mucho más microscópica, que es lo que se ve en la regla vertical, donde se ve el símbolo de micrómetro, con el mu como prefijo de micro, y tiene una dinámica que va desde los segundos hasta los microsegundos. Si es que uno empieza a hacer un zoom más detallado sobre uno de los organelos de la célula, uno puede empezar a ver que efectivamente hay muchos más detalles que, por ejemplo, en la membrana que se está viendo dentro de la mitocondria o de la vesícula que se muestra ahí, hay una composición de macromoléculas que vienen a ser estos objetos rojos, que a su vez están compuestos de muchos más átomos, que a su vez tienen una interacción que en vez detallada es bastante compleja de describir, ¿ya? Cuando uno quiere describir un sistema con una simulación molecular, tiene que elegir la escala en la cual va a estar trabajando. Y no es fácil hacer esas descripciones. Normalmente uno puede trabajar con un conjunto de átomos y de alguna forma entender o modelar el cómo interactúan estos átomos para ver cómo se generan estas estructuras y cómo estas estructuras se van a interrelacionar. Pero eso requiere una gran cantidad de cómputo y por consiguiente requiere también el hecho de que uno tenga que incorporar un gran número de átomos y simular sistemas con mucha complejidad para poder efectivamente observar los fenómenos que nos conciernen. Por lo tanto, no es trivial, como decía, resolver este tipo de problemas y la paralelización emerge como un elemento fundamental ante esto. Quiere decir que no vamos a poder simular en el computador un cierto número de átomos, sino que vamos a tener que distribuir el cálculo entre muchos procesadores para así poder efectivamente apreciar, ojalá, lo que nosotros queremos ver. ¿Okay? Por lo tanto, la simulación de macromoléculas es ya un problema que está limitado por los recursos computacionales que uno tiene, y la paralelización, como decía, es una de las primeras herramientas que uno tiene para abordar este problema. Ahora, en particular, como decía, lo que me interesa a mí es la estructura viral, ¿ya? Que uno de estos componentes o de estas estructuras que nosotros queremos ver y queremos estudiar, que son bastante complejas, son los virus. No quiero hacer una introducción grande sobre los virus porque todos sabemos lo importantes que son, ¿ya? Los problemas que pueden causar a la economía, a la sociedad y, lo más importante, a las vidas humanas. ¿Okay? Por lo tanto, voy a hacer como una pequeña introducción de un par de slides de lo que vendría a ser un virus como tal. Un agente infeccioso que básicamente se inserta en un organismo, secuestra los mecanismos de producción que tiene dicho organismo para producir proteínas, y eventualmente es capaz de, a través de utilizar esos mecanismos, replicarse y eventualmente repetir el mecanismo ad infinito. El virus está compuesto por cientos de miles de átomos. Usualmente se compone de un cápside o de una cápsula compuesta de proteínas que tiene el material genético en el interior. Como dije, este material genético es el responsable de infiltrarse dentro de nuestros mecanismos que leen dicho material genético y generan más proteínas, que usualmente son las del cápside, y algunas otras proteínas que pueden ayudar al material genético a reproducirse. Pero el punto es que el virus, sin ser un ser vivo, es capaz de contener una cierta cantidad de información, como digo, y lo repito, meterse en un organismo que sea capaz de leer esa información y producir estructuras proteicas a través de ella. ¿Ok? Por lo tanto, este es un ejemplo de un virus muy pequeñito, que es básicamente el que vamos a estudiar, donde pueden ver en el medio, donde el cápside de proteínas está compuesto de varios colores, principalmente cian, azul, y a la derecha ven una apertura donde se puede ver el material genético en rojo, que es lo interior. Ahora, la estructura de las proteínas se puede indagar también a través de ciertos métodos experimentales, lo cual tampoco es fácil, pero usualmente la estructura del material genético, y en este caso el ARN, es desconocida. Y es allí donde yo quiero entrar como especialista en simulación de ARN. Saber realmente si es que la estructura del ARN adentro tiene algún rol en la estabilidad, y la estabilidad mecánica, por ejemplo, termodinámica, y de esa forma saber qué rol juega, y de alguna manera también, si es que podemos saber cómo se estabilizan, podemos saber cómo desestabilizarlo y eventualmente poder controlar la propagación de un virus de ARN.
pido disculpas por no tener una lista exhaustiva de los virus de ARN, pero les puedo decir que los virus de ARN, en contraparte a los virus de ADN, que tienen ADN, que usan el ADN como el vehículo de la propagación de su información, son un poco más complicados de tratar. Los virus de ARN mutan con más facilidad y usualmente son los virus que están asociados a enfermedades más complicadas, como el Zika, por ejemplo, la COVID, ¿okay? Polio. ¿Qué otra enfermedad podría ser por virus de ARN? Bueno, la influenza, etcétera, etcétera. ¿Okay? O sea, en general son como las enfermedades como más, digamos, controversiales, aunque los de ADN también tienen su parte. Pero yo me voy a centrar en los de ARN porque lo que hago yo es estudiar ARN, como decía. Y por otra parte, bueno, la COVID es prácticamente está producida por un virus de ARN y por lo tanto son bastante interesantes para estudiar de por sí. Ahora, ¿qué es el ARN? Ya que he hablado de ARN tanto, tenemos que recordar, a lo mejor lo que nosotros hemos visto o tenemos de cierto conocimiento, que el ARN es una molécula que es una cadena molecular, es un biopolímero. El ARN es un primo del ADN. Mientras el ADN se encarga de almacenar la información genética, el ARN usualmente sale del núcleo de las células conteniendo la misma información genética para que nuestro sistema o nuestros ribosomas puedan interpretarla y construir macromoléculas que van a hacer tareas. ¿Ok? En este caso, para hablar como de lo básico, de lo que vendría a ser la estructura del ARN, podríamos decir, como decía, que es una cadena molecular que contiene información en su secuencia. Acá ustedes ven un esquema bastante simplificado de lo que vendría a ser una cadena que tiene 4 nucleótidos, o 4, digamos, eslabones, donde la columna vertebral viene dada por estos círculos y pentágonos azules, o sea, celestes y grises respectivamente, y donde cada uno de ellos, o cada una de estas vértebras de esta columna, tiene una molécula plana asociada a ella. En este caso, estas moléculas pueden ser de 4 tipos distintos, o vienen en 4 sabores, que vienen a conformar un alfabeto en el cual uno va a poder escribir unas palabras, digamos, entre comillas, o almacenar información en esta cadena. Este alfabeto está compuesto de 4 letras, como había dicho, que vendrían a ser A, C, U y G. A por adenina, C por citosina, U por uracilo y G por guanina. Y lo que sucede es que estas bases, ¿ya? O estas moléculas que sobresalen de la columna vertebral pueden interactuar entre sí y pueden formar ciertas estructuras. Lo que nosotros estamos acostumbrados a ver es básicamente la hélice doble que sucede cuando tenemos 2 cadenas que están una frente a otra y tenemos de forma específica confrontadas con uracilos o citosinas con guanina. Cuando estas bases que se llaman complementarias están unas frente a otras, se forma lo que estamos viendo a la derecha, que es la hélice doble. Pero, dependiendo de la secuencia o de la palabra que uno tenga escrita con estas distintas letras, uno puede formar estructuras mucho, mucho más ricas, y por lo tanto el ARN, dependiendo de la secuencia que tenga, puede formar estructuras tridimensionales que van a tener funciones, literalmente van a ser maquinarias que pueden realizar funciones catalíticas o pueden acelerar procesos dentro de nuestro organismo. Por lo tanto, también tienen una función que corresponde, que nos mantiene vivos, básicamente. ¿Ya? Y por lo tanto, esto ha sido un tema que ha explotado durante los últimos 30 años, creo yo, digo yo, en biología molecular, y básicamente está poniendo el ARN dentro de un nivel de importancia que antes no tenía, en el sentido de que se está utilizando también no solamente para fabricar vacunas, como son las que ustedes han visto últimamente, como la Pfizer o Moderna, que son vacunas basadas en ARN, sino también en el desarrollo de medicamentos, como el que está señalado acá abajo, también para contrarrestar la degeneración macular. Por lo tanto, esta molécula no solamente nos está permitiendo entender qué es lo que está sucediendo a nivel molecular dentro de las células, y entender también qué es lo que ocurre con la composición de los virus de ARN, sino también que se está explorando la posibilidad de generar medicamentos y vacunas a partir de ella. ¿Okay? Por lo tanto, quería recalcar la importancia biológica y farmacológica del ARN. Ahora, como decía, el ARN tiene una complejidad estructural considerable. Nosotros podemos hablar de la estructura primaria, que vendría a ser la secuencia de estas letritas, ¿sí? Que pueden ver ustedes en la columna a la izquierda. La estructura primaria se constituye básicamente por una secuencia de letras que corresponden a estas 4 letras que había mencionado anteriormente, de adenina, uracilo, citosina y guanina, y por lo tanto es una estructura que es relativamente, o se puede obtener de manera experimental con relativa sencillez. Cuando uno habla de que secuenciaron la estructura de tal cosa, de algún virus
Por ejemplo, se está hablando de que se conoce la estructura de su material genético, ¿ya? En parte. También se puede hablar de las proteínas, pero vamos a hablar del ARN en particular. Ahora, la primaria, como decía, puede formar lo que se llama una estructura secundaria, que es lo que ven en la columna del medio. Si yo conozco que las guaninas, o sea, las letras G, se complementan con las citosinas, que son las letras C, lo que puede esta secuencia que yo tengo, la puedo plegar y puedo anudar básicamente las citosinas con guaninas, adeninas con uracilos y G con U, que es otro cuento, formar lo que se llama la estructura secundaria. ¿Okay? Esto me permite ver a mí o tener una idea de cómo se va a plegar esta secuencia y eventualmente tener una idea de cómo sería su estructura. Pero para yo tener la imagen completa, tengo que tener un modelo que me permita llegar desde la estructura secundaria, que es la que están viendo acá, a la estructura terciaria, que es lo que ven en la columna de derecha. La estructura terciaria es una estructura tridimensional que es mucho más compleja, como pueden ver, y va mucho más allá de simples pares complementarios, que además incluye qué es lo que ocurre con las bases o con los nucleótidos que no están apareados formando hélices dobles, que van a formar estructuras que están en general muy bien definidas. Por lo tanto, el problema de cómo tratar la macromolécula de ARN partir por su estructura primaria y luego tratar, ojalá con métodos computacionales, de predecir lo que viene a ser la estructura terciaria. Y la estructura terciaria puede básicamente utilizarla para el diseño de drogas, para entender mejor los procesos moleculares en los cuales está involucrado. Bueno, creo que voy bien en el tiempo, no sé si alguien tiene alguna duda. Siéntanse libres, por favor, de preguntarme lo que quieran, en caso de que quede algún tema un poco más o menos suelto. Ahora, el predecir esta estructura terciaria, como decías, es un problema complejo. Es un problema complejo porque involucra el explorar cómo yo puedo acomodar este fideo molecular de distintas maneras, ¿ya? ¿Cómo puedo hacer eso? Y es un problema que es bastante complejo de atacar ya desde el punto de vista experimental, y en la parte computacional también lo es, porque requiere que yo tenga que explorar muchas conformaciones y por ende hacer simulaciones que tengan que ser muy largas. Eso me puede consumir mucho espacio en el disco, me puede consumir mucho tiempo de CPU y también eventualmente memoria, sé que estoy trabajando con simulaciones muy grandes, con estructuras muy grandes. Por lo tanto, en lo que hemos trabajado nosotros es en el desarrollar un modelo más simple, donde no haya que trabajar de una forma completamente detallada, átomo por átomo, sino de describir, por ejemplo, estas estructuras de ARN por elementos que son más simples, más sencillos geométricamente, como esferitas y triangulitos, ¿ya? Naturalmente, el problema es cómo enseñarle a estos geométricos a comportarse como ARN, y eso es lo que hemos hecho nosotros o lo que he hecho yo durante los últimos 5 años de mi vida, ¿ya? Generar un modelo capaz de tratar estas moléculas como si fueran ARN de una forma mucho más eficiente, y que por lo tanto me va a permitir hacer simulaciones de estas macromoléculas por tiempos mucho más largos y de moléculas mucho más grandes. Y así, utilizando estas interacciones que están definidas a través del modelo SPQR, que es el que estoy introduciendo y en el que he trabajado y desarrollado durante los últimos años en colaboración con otras personas, podemos, por ejemplo, partir con un pedazo de ARN, un fragmento, que eventualmente va a adquirir, a través de un algoritmo de predicción, la estructura que debería tener la naturaleza. Así que me imagino que pueden ver la animación. Estamos viendo cómo vamos minimizando, optimizando computación hasta que vemos que forma algo bien, bien ordenado, que es básicamente la estructura que había mostrado anteriormente. ¿Ya? Voy a mostrar, voy a terminar experimentalmente esta estructura, que es en este caso un método de testeo, que permite, como decía, desde solamente el conocimiento de la secuencia, la obtención de la estructura tridimensional, que es lo que nos interesa. Por lo tanto, con este modelito, que nos permite, como decía, simplificar un poco las cosas y dar un respiro, nosotros quisiéramos atacar, a eso vamos a partir investigando un virus que es sencillo, pequeñito, pero aún así importante. El virus satélite del mosaico de tabaco fue uno de los primeros virus descubiertos y también caracterizados en biología molecular, que es un virus que afecta obviamente a las tabaco, como pueden ver, ¿ya? El virus satélite mosaico de tabaco, en conjunto con virus del mosaico de tabaco, que es un virus que, digamos, afecta a las hojas de la planta,
Y es un virus que tiene una estructura bien simétrica, bien, por así decirlo, que es una estructura icosaedral. Los virus, como están compuestos, básicamente, como tienen que optimizar la información que contienen, están compuestos son proteínas, normalmente son proteínas que son del mismo tipo, ¿ya? Por lo tanto, tengo que generar un icosaedro o, digamos, un objeto esférico capaz de contener el material genético en su interior, pero que va a estar compuesto por el mismo elemento repetido una y otra vez. Eso es lo que explica por qué se ven tan simétricos. Y por lo tanto, ese elemento tiene la información para constituir el material genético que está en el interior, ¿ya? Como digo, una razón de optimización no es hacer muchos elementos, porque eso implicaría que tendría que tener más material genético adentro, resultaría más de realizar, pero se demora mucho en esa cosa que alguien lo detenga en el camino o que no pueda. Por lo tanto, que a lo largo de la evolución han encontrado una forma y minimalista que por lo tanto involucra la generación de estas estructuras bien simétricas. Este virus es más o menos pequeño, en el sentido que tiene unos decenas de nanómetros de tamaño y un genoma que está compuesto por alrededor de 1000 bases o nucleótidos de ARN. Pero su estructura secundaria no es tan simple como las que había mostrado antes. De hecho, esta ha sido determinada de manera experimental por métodos de sondeo molecular. Y lo que vemos es que es una estructura bastante compleja. Y el cómo encajar esto dentro del icosaedro es la pregunta que nosotros queremos atacar, ¿okay? Como un primer paso para, ojalá, desarrollar un método general para el resto de los virus que se puedan encontrar en la naturaleza. Entonces, acá ven ustedes a la izquierda cómo se ve esta estructura secundaria, cómo podríamos tomar este genoma y doblarlo por sí mismo, pero no sabemos tridimensionalmente cómo meterlo dentro del paquete. Esto es un problema no solamente de biofísica, sino también de matemática. Es un problema bastante interesante, porque haciendo un poco lo que vienen a hacer las disciplinas. Por una parte, es interesante para los biólogos moleculares. Por otra parte, hay interacciones metidas. Al mismo tiempo, hay interacciones físicas que tienen que ver con las que están involucradas. Y al mismo tiempo, también ver matemáticamente cómo es posible que los contactos se realicen ciertas leyes de la geometría que tiene el cápside. Afortunadamente contamos con herramientas computacionales para probar cómo se pueden incorporar estos elementos dentro de un andamiaje que uno podría construir. Tenemos acá un andamiaje que tendría que estar compuesto por 5 pedacitos de ARN, y el ARN que está en azul viene a ser lo que nosotros estaríamos simulando. Podemos, con pequeños fragmentos, generar un mundo, ¿sí? Y eventualmente modelar nuestro ARN localmente para que pudiera acomodar al menos este genoma completo, ¿ok? Pero nos queda un gran pedazo, perdón, una mayor proporción de ARN que tenemos que explorar de distintas formas, y es ahí donde nosotros quisiéramos dividir nuestro dominio y paralelizar el problema, y por lo tanto necesitamos una gran cantidad de CPUs, ¿ok? El punto es que nosotros vamos a dividir este dominio en varios fragmentos, como decía, generar distintos andamios y requerir y utilizar la mayor cantidad de procesadores para que puedan explorar si es que estas formas de acomodar el genoma viral son factibles o no. Cada simulación toma unos pocos minutos, ¿ya? Es una simulación que podría tomar entre, no sé, media hora tal vez, a lo mejor un par de horas, o incluso menos, dependiendo del tamaño del fragmento que yo estoy considerando. Pero lo interesante es que, como decía, tenemos que generar muchas posibilidades de acomodar este ARN en el interior. Y por lo tanto, se requieren muchas CPUs para poder hacer esto. Por lo tanto, el approach que nosotros tenemos es que tenemos un problema que es paralelizable. Cada cálculo va desde varios minutos a una hora, pero necesitamos una explorativa. Y es aquí donde Motivus entra, ¿okay? Motivus lo que permite es hacer un cálculo, digamos, tipo cloud computing, o distribuir el cálculo en varias CPUs, básicamente CPUs provistas por personas que van a estar contribuyendo al proyecto, y donde el código de SPQR
ya sabe básicamente qué es lo que hacer, cómo tiene que crear esta estructura, pero la parte, digamos, más compleja del cálculo va a estar distribuida entre estos voluntarios que van a estar contribuyendo con su poder de cómputo. Si nosotros tomamos cada uno de estos fragmentos, los distribuimos, cada persona con su CPU va a poder eventualmente generar un pequeño fragmento que a la larga va a ser vuelto al investigador, soy yo, que va a evaluar si es que los fragmentos son factibles o no desde un punto de vista energético, si es que van a estar sobreestresados o sobreestirados o simplemente se van a enredar o van a poder generar estructuras que van a ser valiosas y posibles para la acomodación del virus. Una vez que nosotros tenemos el cómputo distribuido, como decía, recogemos los posibles candidatos de estructuras y los ensamblamos para generar eventualmente un modelo completo o un set de un modelo completo de la estructura de ARN que nos va a servir para no solamente hacer estudios posteriores de esta estructura, sino eventualmente para validar el modelamiento que estamos haciendo sobre el ARN y ojalá también atacar estructuras más grandes, como virus de la hepatitis, por ejemplo, o el VIH. Por lo tanto, lo que tenemos como resultados preliminares, obviamente, es testear el código. Así que el código del modelo de CPQR es compatible con Motivus, y sí, lo es. Yo lo recomiendo en ese sentido, ¿ya? Ha sido muy grato trabajar con el grupo de Motivus en este sentido. Finalmente, definir nuestros fragmentos, o sea, tomar el genoma del virus del satélite del mosaico de tabaco, dividirlo en pequeños pedacitos y eventualmente acomodar o ver cómo estos pequeños pedacitos pueden ir dentro del cápside viral y luego proceder a la generación de estructuras masivas que eventualmente ensamblaremos para tener un modelo completo. Aquí hay solamente algunas imágenes de las estructuras que se han generado. Se parecen en cierto sentido porque son del mismo fragmento, pero les aseguro que son completamente diferentes y algunas funcionan y otras no. Básicamente, hasta ¿ya? Decenas de miles de estructuras utilizando motivos sin una mayor complicación. ¿Okay? Decenas de miles de estructuras se han generado ya en un par de días. Por lo tanto, lo que podemos hacer ahora es básicamente estar por nuestra imaginación en este contexto. Así que con esto los quería dejar. Quería decir que en este sentido Motivus ha sido fundamental para poder paralelizar cálculos. Nosotros en la universidad contamos con un clúster, pero lo que podemos hacer con Motivus es básicamente extender los límites de nuestro clúster mucho más allá. ¿Ok? Y al mismo tiempo testear este tipo de ideas que pueden servir para establecer un marco donde nosotros pudiéramos simular y eventualmente modelar la estructura viral de otro tipo de especies. Así que los quiero dejar ahora con los chicos del proyecto y estoy disponible para cualquier tipo de dudas que puedan tener ustedes. Muchas gracias. Gracias, Simón, por la presentación. Se agradece sobremanera toda la explicación que diste, el uso que has hecho de Motivus. Y ideal extender la palabra a preguntas que hubiesen tanto de tu investigación como de la integración con Motivus. Eduardo. Hola, Simón, sí, muchas gracias por la charla, muy interesante. Quisiera preguntar en particular por motivos, porque yo parte de tu trabajo lo conozco. Em, ¿Cómo funciona esto? ¿Son voluntarios que se pueden marcar dentro de Ciencia Ciudadana? ¿Me podrían aclarar un poquito esa parte, por favor? Sí, Motivus supera hoy día en dos versiones. Tenemos una versión que llamamos pública, que es con nodos de personas naturales, se podría decir, con sus computadores personales, en los que cuando disponen de capacidad de tiempo ociosa para procesar, se conectan a Motivus a través de la web, www.motivus.cl. Tenemos un elemento que se llama Floating Tool, en que se loguean con un usuario, apretan procesar y su computador ya queda disponible para hacer los cálculos de quienes estén operando en ese momento en la plataforma. ¿Ya? Esa es la versión pública. Y estamos trabajando también en una versión privada que funciona de la misma infraestructura, la misma arquitectura, pero procesa en proveedores de infraestructura como servicio. Entonces tenemos las dos versiones y tanto la pública como la privada funcionan en la misma arquitectura, pero la privada nos proporciona un poco más de estabilidad, algo más de seguridad, y está pensada quizás para aplicaciones más industriales o corporativas.
Ok, gracias. Bueno. ¿Dante? Hola, Sebastián. ¿La buenas? Yo quería hacer una pregunta a Simón, si él tenía ya una estimación de cuánto tiempo les iba a tomar en el trabajo entre el clúster y el apoyo que da en paralización del, de la simulación, ¿cierto? Con motivos, eh, para completar, ¿cierto? El análisis del virus. Sí, hola. Gracias por la pregunta. Yo estimo que hay trabajo que hacer y hay análisis que hacer. Yo creo que los cuellos de botella están más o menos ahí, ¿ya? En la parte del ensamblaje y en la parte de definir los dominios, porque esa parte no es automatizada. En el sentido de lo que he hecho con motivos, corre rápido, ¿ya? Corre bastante rápido. Y lo que yo he visto es que los fragmentos que estoy trabajando usualmente son del orden de los decenas de miles, ¿ya? Si uno considera todas las posibles combinaciones que hay, llega, bueno, se vuelve mono, ¿ya? Son millones de formas. Por lo tanto, es fundamental dividirlo, ¿ya? Estoy tratando de optimizar una estructura muy grande, pero a través de optimización de pequeños dominios, y eso es lo que ha requerido harto trabajo, al menos de mi parte. Pero yo estimo que para tener un modelo completo, yo creo que podría, de una manera más o menos optimista, obtenerlo en tiempos de semanas a un mes, un par de meses, ¿ya? No más de 2 meses, no menos de 3 semanas, por ejemplo, ¿ya? Es por eso que hemos sido cuidadosos. O sea, hay varias cosas que, hay harto trabajo que se ha hecho previamente. Primero, el establecer la compatibilidad de motivos con SPQR. Segundo, ya está publicado el cómo SPQR puede generar fragmentos. ¿Ya? Hay varias cosas que hay que respetar respecto a la topología de las moléculas, etcétera, etcétera. Y como decía, el dividir estos fragmentos, el generar estos fragmentitos para dárselos a motivos, es algo que tiene en parte una inspiración biológica también, ¿ya? Hay partes de la estructura del virus que están comprometidas dentro de o que tienen cierta información de una proteína, por ejemplo, y que los biólogos ya han identificado más o menos. Entonces, eso sirve para, como digamos, para comenzar a definir estos fragmentos. Pero bueno, yo estimo que esto podría demorarse a lo más, vendría a ser algo del orden de un mes, 2 meses, para generar toda la estructura, ¿ya? Para generar los fragmentitos, media hora, no hay problema. Gracias, Simón. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo, Simón, te quisiera preguntar si puedes ahondar en la validación de los resultados, en particular de las simulaciones, y cómo validas con la energía, cuáles son los elementos que vas dejando. A ver, hay un slide acá que se puede ver más o menos claro, que esto es algo que publicamos el año pasado, donde básicamente nosotros tenemos, ¿se ve el mono? Sí. ¿Sí? ¿Se ve el mouse? Sí. Ya. Bueno, en la parte A hay un andamiaje que básicamente corresponde a un sitio de una simetría pentagonal, ¿ok? Es típicamente como un sitio donde se puede alojar el ARN de esa forma. El problema es que no se sabe cómo lo hace. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es tener un andamiaje, ¿ya? Y luego podemos proponer una forma de organizar el genoma, de acuerdo a ese andamiaje, que vendría a estar, que puede ser distinta. En la parte C y D hay dos formas distintas. No sé si alcanzan a ver los monitos abajo, pero básicamente una es una forma mucho más óptima que la otra. La C básicamente es como una estrella, mientras que la D es cómo organizar un pedazo el fragmento de ARN, pero dejando todas las conexiones entre estas hélices dobles por fuera, lo cual es mucho más incómodo en términos elásticos, ¿ya? El ARN. Por lo tanto, lo que uno quiere hacer es, obviamente, tener una función de energía, o un fitness, algo por el estilo, que pueda distinguir estas dos cosas, y la energía del SPQR de por sí ya es capaz de distinguirla. Por lo tanto, lo que uno espera es que si uno hace una pequeña simulación con motivos, debiera ser capaz de monitorear la energía y ver que efectivamente esto adquiere un valor relativamente bajo para poder decir esta estructura vale o no vale. ¿Ok? Y como digo, eso ya está probado, ya está testeado, ya tiene un benchmark más o menos considerable, y por lo tanto es sencillo en el sentido de que si yo envío un cálculo a hacerse motivos y me responde algo malo, ¿ya? Yo inmediatamente voy a obtener una estructura que o no va a estar
relajada, no va a satisfacer las restricciones que le impuse, o las satisfizo de una forma incorrecta, que se puede ver fácilmente desde la energía. ¿Ya? En ese sentido, lo que hace uno es monitorear dos cosas, un parámetro de orden, digamos, para ver qué tan bien se acomodó al andamio, y la otra parte es monitorear la energía. Así que ahí tenemos dos formas para hacer un cross-check simple, ¿ya? De lo que vendría a ser la reconstrucción. Buenísimo, gracias, Simón. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quisieran hacer sobre el trabajo de Simón o Motivus? Si no hay más preguntas, ahí Dante hace una pregunta. Sí, yo tenía otra. Desde el punto de vista ya de Motivus, ¿cómo pueden ustedes anticiparse a la disponibilidad que le dan, ¿cierto?, a los algoritmos para poder hacer procesos, es decir, como la oferta de procesamiento? Claro. Hoy día justamente estamos trabajando en poder levantar la parte pública como privada, porque en la privada tenemos más control, porque podemos levantar máquinas en estas infraestructuras como servicio, llámese AWS, Google, Microsoft, Azure. Entonces, podemos controlar un poco la oferta de nodos, teniendo la base pública, que son de las personas que se conectan, y teniendo la privada, que de alguna manera podemos escalarla hacia arriba o hacia abajo según corresponda. También estamos estudiando la posibilidad de ocupar las máquinas spot que ofrecen estas infraestructuras, que ofrecen precios bastante más económicos que las máquinas tradicionales, y justamente sirven para procesar batch, cosas que no son en tiempo real, pero que tú puedes esperar un tiempo, porque son máquinas aleatorias, se podría decir que te las pueden cortar de un minuto para otro, pero la reducción en costo es sustancial, o sea, de 80% a 90% del costo total de una máquina. Entonces, podemos aprovechar esas máquinas de spot en conjunto a la capacidad pública para ofrecer una oferta de nodos de procesamiento. Esa es un poco la estructura que tenemos hoy día. Claro, porque a priori yo me imagino que, por ejemplo, disponibilidad de CPU, ¿cierto? Te vas a encontrar más en horarios que son fuera de horarios tradicionales de oficina, ¿cierto? Y de uso de las personas en general. Claro, hicimos un benchmark, hemos hecho 2 benchmarks ya más o menos grandes para las capacidades de Motivus, y claro, notamos que habían curvas, pero fue incluso contraintuitivo. Nosotros pensamos que las personas iban a dejar su computador prendido en las noches, y fue durante el día donde teníamos más nodos conectados. Así que no esperábamos eso, y es lo que nos encontramos. Pero justamente la idea de esa curva es que hay nodos que entran a la plataforma y otros nodos que van saliendo. Perfecto. Súper. Gracias, Sebastián. Bueno. Entonces, bueno, dejarlos invitados desde ya a un próximo webinar que vamos a hacer mostrando ya más la parte técnica de Motivus, cómo funciona, cómo opera un algoritmo en Motivus, cómo se puede construir un algoritmo para subirlo al mercado de algoritmos de Motivus y poder ejecutarlo en el cómputo distribuido. Y bueno, atentos a cualquier duda, comentario, o si quisieran empezar a operar con la plataforma, dejar los invitados a que nos contacten. Tenemos ahí, voy a dejar 2 mails: franco@motivus.cl, que es de Franco Toniati, mi mail personal sebastian@motivus.cl, en que nos pueden contactar. Felices de recibirlos, de mostrarles cómo se usa Motivus. Simón. No, antes, quería termina de hablar y hablar solamente Ya, de sí, no. final remark. Eso, nada, dejarlos invitados, agradecerles por la participación, agradecerte, Simón, por todo el trabajo que ha significado, bueno, la presentación y todo el trabajo que has hecho con nosotros. Simón es la primera persona que ha creído en el proyecto Motivus, que ha estado ahí utilizándolo y empujándonos para que sigamos desarrollando y avancemos en el propósito que tiene Motivus, que
que es un poco democratizar el acceso a la tecnología y avanzar los límites de la ciencia a través del procesamiento de datos colaborativos. Sí, quería decir una cosita antes. No, termina tú después. O sea, ya, pero, No, eso sí, quería como remarcar el valor que tiene esto, ¿ya? En el sentido de la contribución para la ciencia. Uno como científico normalmente quiere probar algoritmos, ¿ya? Y Motivus permite que uno pueda experimentar, ¿ya? Dejar un poco volar la imaginación en ese contexto. Muchas veces uno tiene tiempo de cómputo limitado y muchas veces uno tiene que compartir esos procesadores con un montón de otra gente, ¿ya? Motivus deja que uno pueda, o sea, permite que uno pueda, digamos, experimentar un poco más con eso, y al mismo tiempo lo encuentro como súper lindo, ¿ya? Que la gente como que, ciudadanos, ¿ya? Como que contribuyan con su poder de cálculo y lo ayuden a uno, ¿ya? A la larga es como hacer ciencia realmente desde con la ayuda, digamos, de todo el país o la gente que quiera colaborar en esto. Así que, por una parte, es como muy, muy lindo el proyecto, lo encuentro como un poco romántico, y por otra parte, me parece que es útil. O sea, como científico doy fe de que el poder de cómputo nunca es suficiente, que uno siempre tiene ideas y cosas que quiere explorar y muchas veces tiene que compartir los recursos computacionales que tiene con otros colegas, y en ese sentido se generan estas instancias donde uno realmente quisiera, necesita ayuda, digamos, para que las ideas de uno puedan verse materializadas en un código. Eso. Ya, pues, muchas gracias, Simón. Gracias a todos por participar. Nos estaremos viendo en el próximo webinar, y cualquier duda, consulta, por favor, siéntanse libres de contactarnos cuando estimen conveniente. Muchas gracias. Se pasaron. Gracias, que estén bien. Gracias. Chau. Gracias. Chao, Simón.